Ah, por el enfoque. Ah, ya. Acá no. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Hola, Felipe, te escucho bien, sin problema. Ya, yo también escucho. Bien, gracias. Ya, ahora, gracias. Ya, miren, ¿qué tal? Bueno, damos por comienzo la segunda clase del curso de BIM para diseño y construcción en madera. Hoy día vamos a trabajar lo que es el CLT y tomando como base lo que vimos en la clase pasada para la madera laminada. Antes que nada, mientras empiece a hablar, para que tengan abierto el Revit. Un poco para atrás. Yo les compartí en el Drive unos archivos. El más importante que vamos a hacer ahora es este que dice Template CLT. Este es un template que preparé ahora para esta clase que tiene, template es una plantilla que es prácticamente tomar un modelo con el que se ha trabajado, que se limpia y se usa como base para trabajar en proyectos nuevos. O sea, ahí se guarda todas las familias que se han utilizado, las tablas de publicaciones, las propiedades de diseño y visualización gráfica, etc. La forma de cargar este template es, ahora aquí tengo abierto Revit, es crear un nuevo archivo que es del tipo proyecto. Ya, esto es importante, que va a ser un proyecto. Y acá en esta ventana es cuando nos pregunta qué template vamos a utilizar. Típico que se ocupa hacer las que vienen por defecto. Pero acá vamos a usar, vamos a hacer browse y vamos a buscar el template que le envío. Bien. Se los digo antemano por si no lo han descargado todavía. Acá está el template. Entonces le digo abrir y esto es importante que vamos a trabajar un proyecto, no un project template. Esto es por si quiero seguir editando mi template para hacer alguna otra modificación. Ya. Cuando lo abran se va a abrir primero acá, como les decía, hay información guardada, pero además le agregué este pequeño modelo bien simple que preparé de 2 pisos para que trabajemos sobre él transformándolo en CLT. ¿Ok? Ya, ahora sí, continuando. ¿Tienes cargado el template? Sí, lo tienes cargado. Súper. Bueno, entonces les decía que hoy día vamos a trabajar lo que es CLT, tomando como base la clase anterior. Partiré explicando qué es lo que es el CLT. Bueno, por si no, probablemente no todos lo conozcan. El CLT es el Cross Laminated Timber, que es un panel estructural que está hecho en base a piezas de madera cerrada que se encolan, tal como la madera laminada, con la diferencia de que se hacen se encolan láminas, las cuales después se contraencolan, o sea, la dirección opuesta. Y esto nos permite generar un panel estructural de mayor espesor, que tiene además su resistencia estructural es igual tanto en el eje X como en el eje Y. Perdone, corrigiéndome, es semejante pero tiende a ser mayor en donde haya mayor cantidad de láminas. Bueno, luego les sigo contando.
de que siempre está hecho una cantidad impar. O sea, hay paneles CLT de 3, 5, 7, incluso 9 láminas, pero ya hay muy raro. Lo normal es 3, 5 o máximo 7. Aquí les puse un ejemplo de un edificio de Alemania que fue hecho en CLT. Acá se cuidó en el exterior, dar una fachada cubierta con otros paneles, luego les voy a explicar el porqué, pero en el interior se dejó tanto la estructura de madera laminada y el CLT a la vista, por un lado para bajar los costos y por otro lado aprovechar la gran virtud de la madera, que es esta sensación de confort que nos otorga en la estructura. Los paneles, como les decía, tienen una importante resistencia estructural, bastante semejante. Al final, lo que se puede hacer con hormigón lo podemos hacer con madera CLT. Y esto es válido desde casas, aunque bueno, para ese caso el motor tiende a salir muy caro, pero también para edificios, infraestructura, fábricas y edificación en altura, que es el boom que está empezando a partir de los últimos 5 años, más o menos. Acá tengo un ejemplo a mi izquierda, que es una fábrica, una planta, no me acuerdo en este momento si me parece una planta energética en una universidad. Se experimentó en hacer la CLT y acá notaron la importancia que implica trabajar para el caso del área industrial con esta tipología, que es la facilidad para poder instalar todo lo que es después las estructuras de acero y el MEC, todo lo que son las cañerías y equipos mecánicos. Ya que en el caso, por dar un ejemplo, en el caso del hormigón, ya si quiero tirar una cañería colgada del techo, significa que tengo que colocar colgadores, y para hacer esos colgadores tengo que ir perforando la losa, y si estamos hablando de un proyecto industrial importante, significa muchas perforaciones, lo cual toma mucho tiempo y además se complican un montón cuando justo en la perforación se encuentra con un fierro de la estructura y hay que empezar a perforar al lado. Entonces eso entorpece mucho el proceso constructivo. En cambio, en un edificio de CLT, perforar es muy fácil. Entonces se dio un gran plus en la facilidad con la que se pueden hacer cortes, perforaciones. Eso se puede colocar después todas las instalaciones plenas. Acá a la derecha tengo este edificio, es una ampliación del edificio más bien, del Mayfield School en Inglaterra. Luego les explico más en detalle este proyecto, que resultó bastante interesante porque fue justamente un proyecto que explícitamente se dijo que fue un edificio hecho en CLT y con tecnologías BIM de por medio, lo cual le hizo ganar el premio de la construcción, el proyecto BIM del año y el proyecto educacional del año en 2015 en Inglaterra. Y aquí abajo tenemos este ya es bastante conocido por muchos, incluso por quienes no necesariamente son de la construcción, que es el Brookmont House, que es el edificio, no sé si aún en este minuto lo es, pero sería el edificio más alto de CLT del mundo. Hasta el momento parece que no. Hasta el momento, pero le va a ganar el que se está construyendo en Noruega. Este edificio está en la Colombia Británica. El de Noruega. ¿Perdón? El de Noruega ya le ganó por un pito. Sí, pero está en construcción, según entiendo, si es que no ya habrán terminado la obra gruesa. Pero no, el de Noruega ya se terminó. Ah, ya. El Mortal. Bueno, entonces era el edificio más grande. Exactamente. Bueno, la gracia de este edificio es el Brook Commons, que es un edificio estudiantil que fue principalmente financiado por la Universidad de la Columbia Británica, pero participaron también fondos de privados que vieron una oportunidad tremenda en este proyecto, ya que el CLT nos trae un gran beneficio en cuanto a la productividad, en el ahorro en tiempo en construcción, pero también la gente no sabe construir con este material y por tanto, qué tan productivo sea trabajar con ello es bastante variable. O sea, puede ir de ganar un 5% en el tiempo a un 30, incluso 35%.
lo cual conlleva bajar los costos sin duda. Pero para lograr eso hay que ensayar, hay que practicar, hay que ir aprendiendo. Entonces ellos decidieron hacer este edificio que salió de hecho un 8% más caro que haberlo hecho en hormigón, pero les permitió aprender a cómo construir en altura en toda la región, bueno, más bien en toda la zona de Estados Unidos y Canadá. Para este edificio se desarrollaron herrajes especiales, se hicieron unos prototipos en que se llevaron las cuadrillas a trabajar primero con ese prototipo a escala de piso, después cuando ya estaban todos preparados, procedieron con la construcción del edificio en sí. Este igual tiene unos núcleos de hormigón, ¿no? Sí, en varios proyectos de edificación altura en CLT se tiende a hacer, claro, una estructuración en hormigón para, bueno, primero tener una base donde agarrarse estructuralmente y hacer un edificio que sea también más rígido. Bueno, acá tengo un pequeño detalle del edificio que les hablé del Mayfield School, en Inglaterra, que fue construido en 2015, fue una ampliación de 8.000 metros cuadrados, que las tuvo todas. O sea, primero logró la certificación BREEAM nivel Excellent. BREEAM, por si no lo saben, es la competencia inglesa de la certificación LEED, que es la que más conocida en el mundo, pero que es de origen norteamericano. BREEAM es la versión inglesa, que muchos dirían que incluso que es bastante mejor incluso. Fue hecha con CLT y madera laminada y con tecnología BIM, como les decía. Lamentablemente no hay mucha información, que es lo que tiende a suceder en esta área que es de BIM para madera, que no hay mucha información disponible, ya que los que se han adherido a esto son más bien empresas que lo guardan al final como un conocimiento adquirido propio y no se divulga mucho, que digamos. Bueno, este edificio logró un ahorro de 12 semanas en la obra gruesa, versus haberlo hecho en hormigón, y finalmente se estimó que el ahorro fue de 3 meses en lo que es fue la etapa de diseño y planificación, y de 6 meses en total lo que fue en construcción. Ahora, esto considerando que fue primero diseñado en BIM, fue planificado en BIM, después se hizo una prefabricación completa con herraje para que permiten ensamblado rápido, y hasta las instalaciones fueron prefabricadas. Yo ya les había mencionado en la introducción la clase pasada un poco de las virtudes de trabajar con la madera masiva en la construcción. Acá tengo un ejemplo de cómo se compone un panel de CLT. Les decía que siempre son capas impares, entonces donde yo siempre voy a tener hacia una dirección una capa más que hacia la otra. Eso puede afectar ya a nivel de diseño estructural, en que el calculista va a decir hacia qué lado vamos a orientar este panel. Generalmente se trabaja cada capa con piezas de 2 pulgadas, pero que sus espesores van variando de los 30 a los 42 milímetros más o menos máximo. Como mucho 45, ya que se trabaja con piezas cerradas que luego tienen que ser cepilladas y inmediatamente encoladas. ¿Ya? Como les decía, la productividad que se logra con esto es un ahorro más o menos de un 30%, más rápido que el hormigón armado. Además, estos paneles también tienen una muy buena relación al fuego. Ya les había mencionado en la clase pasada la comparación versus el acero. Eso tiende a ser una pregunta, deja una duda, que es poner mucha atención con el acero de las uniones, de los herrajes para unir el panel de CLT. Entonces ahí también ya pasa por cálculo, hay distintas formas de unión, y cuando ya pues, si es herraje a la vista tipo escuadras metálicas, normalmente hacia el interior esto se cubre con paneles de isocartón RF, por ejemplo, o sea, una solución para proteger esos herrajes del fuego. O ya hay otros herrajes que van completamente embutidos, y eso significa que la madera está protegiendo el acero. Además, lo que les decía de las capacidades térmicas, que el equivalente de 11 centímetros de CLT es el equivalente a 125 centímetros de hormigón en cuanto a muros, y que su peso es más o menos 5 veces menos. Entonces, ¿qué implica eso? Que es justamente lo que se está dando ahora de usar el CLT para construir en altura, ya que entre más alto es el edificio, si fuera hormigón, es muy importante el peso propio que se va generando,
pero y si hacemos esto en madera, vamos a lograr un edificio 5 veces más liviano, lo cual va a repercutir en la fundación. Esto es más importante aún si estamos hablando de un edificio que, por ejemplo, esté en un terreno inestable donde se recurren a pilotes, por ejemplo, que ya son ya hay un gasto de hormigón más importante que podemos reducir con el CLT. Consideraciones. Bueno, no todo es tan maravilloso. Lamentablemente la madera es muy frágil al agua. Por más tecnologías que se han desarrollado en buenos barnices y emulsiones o técnicas para poder proteger la madera, distintos imprimantes, incluso ahora los imprimantes que digamos son más sustentables comparado al CCA que es súper dañino para el medio ambiente, pero aún es lo que más se ocupa porque es lo más económico. A pesar de todo, la madera es hay que evitar a toda costa protegerla del agua. Acá tengo unos ejemplos que fueron de las primeras experiencias que se tuvieron con el CLT, en que no tomaron estas precauciones y los recintos húmedos se hicieron de la misma materialidad y se hizo todo se trabajó de una misma forma. Y bueno, después, al par de años, empezaron a aparecer los problemas de postventa, que son típicamente el caso, por ejemplo, de filtraciones que se empiezan a producir en las cañerías. Y que acá significó que estas cañerías iban ocultas y que empezaban a rodear y esa agua se empezó a acumular en cierta área. Condensación. También hay problemas de condensación, o sea, cuando me refiero a prevenir la penetración, el contacto con el agua de la madera, es tanto por ya agua líquida exterior, que serían aguas lluvia, agua líquida interior, que sería principalmente por las cañerías de agua potable y alcantarillado, y también por la humedad. Entonces hay que considerar buena ventilación de los recintos, si es necesario incluso ventilación forzada, por ejemplo, recinto húmedo. ¿Y esas fotos son de un edificio en CLT? Un edificio real. Ya no me acuerdo exactamente cuál era, dónde era, pero fue un caso real. Que significó al final, bueno, un aprendizaje que implica las consideraciones que se toman hoy en día. Gracias a esto, ahora se sabe, ahora es un criterio de diseño es primero, los recintos húmedos, de hecho, lo ideal es que no sean CLT. Justamente habíamos hablado de que muchos edificios de CLT tienen secciones que son de hormigón o un núcleo de hormigón. Muchas veces hay un criterio de diseño que es hacer los recintos húmedos en torno a este núcleo de hormigón. En el caso de los muros, ocupar ya directamente tabiquería, que se usa bastante porque es más barato que el panel de CLT y me da facilidad para meter todas las instalaciones también eléctricas, sobre todo lo que es canalización, es muy fácil meter un tabique, en cambio CLT es bastante caro porque me implica gastar en un sobre tabique, o sea, en hacer un tabique falso donde pueda meter todas las canalizaciones. De hecho, por ejemplo, el edificio del Blue Commons, el de la Columbia Británica, ocupó el CLT principalmente como muro estructural. Y todo lo que ya era divisiones interiores se hicieron en tabiquería. ¿En metalcón? ¿O tabiquería de madera? Si no me equivoco, son cruces de metalcón. Porque pareciera que hice baño de metalcón, ¿no? Hay unos perfiles de tabiquería que eran para tabique falso. Pero no es el caso, o sea, no como bastante no tuvo ese problema. Pero ellos optaron por los sanos por bajar los costos y evitar problemas de recinto húmedo, que se hizo todo con tabiquería. Pero lo más probable es que la losa del recinto húmedo finalmente se haga igual en CLT, si es que no es parte de un núcleo de hormigón. Entonces, los criterios que nacieron de esto es primero considerar los paneles de losa tienen que venir modulados, o sea, cortados, para que el recinto húmedo sea completamente independiente de los recintos secos. Eso significa que si lamentablemente se produce una falla y hay que reparar, generalmente se con la rajería, pueda retirar estos elementos fácilmente para poder cambiarlos por un panel nuevo.
Esto no fue el caso. Acá, por ejemplo, la losa era completa y fue bastante complejo porque significó entrar a picar. O sea, aparte de sacar todas las terminaciones, hubo que empezar a cortar, a reforzar estructuralmente, ver cómo reponer el panel, porque generalmente las juntas panel de losa no son juntas rectas, sino que tienen distintas soluciones que son hechas generalmente con CNC para lograr una buena unión que sea resistente a la fricción. Entonces lograr eso en terreno es muy caro y difícil. Entonces el criterio es que los paneles de recinto húmedo de losa sean independientes, que se puedan cambiar. En el caso de los muros, si también llegan a ser de CLT, lo mismo, que sea completamente independiente del resto. Para las canalizaciones, en caso de agua potable, tienen que hacerse en sobre tabiques interiores, tabiques falsos, donde las cañerías pasan por cielo. O sea, se hace un listoneaje en cielo, se trazan todas las cañerías y esto se tape, por ejemplo, con un yeso cartón RH, resistente a la humedad. ¿Por qué? Porque si esto fuera, por ejemplo, por piso o que se da mucho en el hormigón, por ejemplo, poligones falsos en piso, si esto empieza a gotear, va a empezar a acumularse agua y no lo vamos a ver. Y eso significa que cuando lo veamos, ya es muy tarde. En cambio, si toda la canalización se hace por cielo, se empieza a caer gotitas, se empieza a formar una filtración, rápidamente voy a notarlo y se va a poder reparar a tiempo. Para el caso del alcantarillado, tiene que ser... ¿Perdón? No, para el alcantarillado, porque hay más. Sí, mejor. Ya. Perdón. Para el alcantarillado tienen que atravesar la losa y ahí, en ese caso ir por el cielo en el nivel inferior. ¿Ya? O sea, lo mismo, evitar los picones falsos para que todo sea registrable. En el caso de los chats, también que los chats sean registrables, que tengan cómo poder revisar y tienen que ser cubiertos de impermeabilizante. En el mejor de los casos, usar membranas impermeables que den además una aislación técnica, que no se produzca condensación, pero no sé, en el caso, por ejemplo, de abaratar al máximo los costos, forrar los polietilenos, por ejemplo. Cosa de que si llega a gotear o salpicar agua, por ejemplo, una matriz que se rompa, el agua choque con el polietileno y pueda deslizar hacia abajo y que abajo pueda ser registrable, lógicamente. Pero hay como que curaron la cerámica en bruta a la madera, o sea. Claro. Es un error totalmente conceptual, porque puedes colocar varios elementos, marcas, dimensiones. Sí, son criterios que no se tomaron y lo que pasó acá fue que cuando detectaron los problemas ya estaba la madera podrida en piso y muro y fue bastante grave. Lo mismo pasa con los balcones y esto es súper importante ya que se empiezan a googlear y a ver fotos de edificios de CLT o más bien diseños de CLT que sean unos redes, no sé, automáticos. Se comete mucho el error de que se hacen diseños bastante atractivos, muy bonitos, con volumetría extraprimados, con cajones que se proyectan, formando finalmente un balcón, pero esto tiende a ser un error, porque primero ya dijimos que el CLT tiene problema con el agua, pero también la madera tiene problema con el sol. Entonces, sí o sí, el balcón de CLT va a tener una vida útil menor que el resto de la estructura. Eso significa que si este, digamos, cajón de balcón va a ser de CLT, tiene que ser independiente de la estructura, lo mismo que los recintos húmedos, porque ahí sí o sí finalmente va a caer agua, se va a juntar humedad. Entonces, si el resto del edificio, por ejemplo, va a vivir 50, 80 años, el balcón probablemente a los 20 años va a haber que reponerlo, va a haber que hacer un cambio. Así que tiene que diseñarse una estructura, un herraje, una solución para poder apernar esto al resto del edificio, que normalmente, como va esto por lado, tiene que ir arrastrado de alguna forma. Por eso, la solución más típica es la que tengo en esta imagen de acá, bastante recomendada, que es hacer un deck, una estructura de acero. Que ya sabemos, el acero bastante resistente a la fricción, se comporta muy bien, entonces responde bien como solución de balcón, como un voladizo.
Y este deck se puede cubrir ya sea de estas placas, estos listones deck que son plásticos que se usan para piscinas, que son PVC madera, o ya si se quiere se puede hacer efectivamente de un CLT delgadito, pero que sabemos que va a durar poco, y generar todo esto de rajas de unión. Como hacer acá, la solución típica va colgada de una proyecta, estas diagonales que se ven. En cuanto a la fachada exterior, también muchas veces se ve que los diseños muestran el CLT a la vista, o sea, que se vea que el edificio sea de madera y que llame la atención. Sería lo ideal en cuanto a la estética arquitectónica, pero funcionalmente es lo peor. ¿Ya? Lo mejor es que protejamos esta madera, tanto de la humedad como también del sol. Entonces, lo más típico es generar muros ventilados. ¿Ya? Acá tengo este ejemplo que está hecho, bueno, pensando en Europa, donde claramente solamente la solución de CLT no nos da la aislación térmica suficiente. Así que se está usando un ACE, que es una aislación térmica exterior. Entonces, acá se muestra que se hacen paneles, está el panel estructural, luego se pega la aislación térmica, generalmente en un poliestireno, se hace bota-agua idealmente por cada piso, en caso de que llegue a haber alguna filtración. Puede parecer un poco excesivo, esto va a quedar al final a criterio. Y bueno, esto va con un listonaje, entonces finalmente después queda un espacio, una separación a lo que va a ser el revestimiento exterior final. Ya pues, si se quieren madera, puede ser por ejemplo un machembrado, o pueden usarse otros paneles, no sé, un trespa, o cualquier otra solución. Lo gris que sería ahí. Sí, el panel intermedio, esto sería la aislación térmica, sería un poliestireno. Además, bueno, se colocan, importante, siempre es buena manera ocupada una barrera de humedad, el típico un fieltro asfáltico, por ejemplo, el poliestireno, y luego queda una pequeña separación, y luego el revestimiento, que en este caso es un machembrado, si no me equivoco, de madera, o puede ser un sague. Acá vemos una solución más compleja, esta es bastante interesante, a la vez cara, que ya muestra todo lo que es la estructura, distintas soluciones de impermeabilización, la aislación, y luego acá muestra lo importante también cuidar los vanos y todos los ramos de puertas de ventanas. O sea, se ocupa mucha jalatería, idealmente que sea una jalatería buena, repintada, con botagua en todas las direcciones. ¿Ya? O sea, bueno, siempre hacia abajo, pero que esté completamente protegido, de que no se vaya a juntar agua de ninguna manera. Y bueno, ¿y qué pasa con las cubiertas? Lo más recomendable es que si el edificio va a ser de CLT, es que la cubierta sea tradicional con una o dos aguas al menos. Ya, para que el agua pueda escurrir libremente, y si es el caso, bueno, se coloca después del CLT un fieltro y después la solución de cubierta, como se hace en cualquier otro edificio. Pero ya si se desea sí o sí que sea un edificio tipo mediterráneo, con un antetecho, y que sea, por ejemplo, una techumbre transitable, hay que tener mucho cuidado. Hay que ya recurrir sí o sí a soluciones de impermeabilización compleja, asesoradas por empresas especializadas en impermeabilización que ocupan distintas membranas. Acá se muestra un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, primero un envigado de madera laminada, luego tenemos el panel de CLT, luego tenemos una primera solución impermeable, una primera membrana. En este caso, bueno, como estaba hablando del hemisferio norte, donde hace más frío, se ocupa una solución de doble capa de aislación térmica, que va contrapuesta para evitar los puentes térmicos. Por eso se ve una punta acá en cada panel. Después se coloca una placa resistente, por ejemplo, comercial, un duro o un aquapanel, que son paneles tipo yeso cartón, pero que son con fibra y le meten fibra, cemento, y eso son soluciones para esto es un piso transitable.
Entonces, y bueno, el poliestireno obviamente es de alta densidad. Y se colocan estos paneles para mejorar aún más la resistencia al tránsito. Y luego otra solución impermeable con la que finalmente se termina, por dar un ejemplo, con estas membranas asfálticas para alto tráfico que se usan en losas transitables de edificios. Y lo más importante, es una muy buena solución de hojalatería para todos los antetechos, para que no se vaya a juntar agua de ninguna forma que llegue a tomar contacto con la madera. Los sistemas de unión. Para el caso del modelamiento, ahora vamos a hacer cortes simples, pero hay distintos tipos de soluciones según, primero, el bolsillo, cuánto se requiere en esto, y según lo que estima el calculista. Hay que ver las soluciones de unión que son muro perpendicular, los muros con losa con losa, muros con cubierta. Y aparte lo que es panel de CDT con el hormigón. Acá vemos este ejemplo es lo más típico que se ocupa como solución panel losa-losa. O sea, que está esto acostado horizontalmente, que idealmente con CNC, si no, bueno, se podría hacer con se me olvidó el nombre de la maquinita para ir perforando. Con la tope, ¿Ah? con la tepilla grande. Sí, pero bueno, no me acuerdo ahora la palabra. Pero idealmente con CNC, para lograr la exactitud, se hace escalado donde se hace esta junta recta efectivamente del panel, se hace escalado y se colocan unas piezas tipo OSB, pero hay unas que son aún más resistentes, que son ya Eso con puña. La dos piezas hembra y la puña es el macho para los dos. Claro, exactamente. Y luego en la junta, ahí ya se pueden tirar pernos tipo WT, lo más típico, que es el perno unión que se usa para madera más masiva. ¿Ya? Acá vemos la solución más económica y típica para paneles muro perpendicular. Siempre que sea posible, por fuera, empezar a tirar pernos solamente. Los que les decía, los tipos WT. Aquí tengo un mensaje. Ya. Muchas gracias, Eric, por la nota sobre el edificio noruego. Después lo vamos a ver. Acá tengo la solución que es para muro con losa. Esta es la más eficiente en cuanto a lo que les decía de protección del fuego. ¿Ya? Se ocupa un herraje, que es una escuadra tipo T que va embutida en la madera. Claramente, para hacer esto también hay que hacerlo con CNC. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que se está haciendo hoy en día en Chile, que es, digamos, más artesanal, es muy difícil recurrir a estas soluciones. Y esta es la más típica, finalmente, más típica y económica, que es usar una serie de escuadras. La marca más conocida es Rotoblas, también hay otras, Eco, por ejemplo. ¿Rotoblas también tiene la Tiene todas estas soluciones. Simpson también lo tiene. Sí. Estas son las escuadras más típicas que les decía, pero hay que tener ojo de proteger esto contra el fuego. Y también, si se quiere hacer madera a la vista, obviamente estas escuadras quedarían a la vista, y bueno, si el edificio no es una arquitectura como industrial, claramente se va a ver raro y va a ser mejor taparlo. Estas son las soluciones muro con techumbre empinada. Se usan pernos WT, pueden tirarse de arriba hacia abajo verticalmente, o también se pueden tirar normal a la cubierta, o se pueden, que esta ya es más rara, que sería ocupar estas escuadras, pero que vienen con el ángulo determinado. Yo diría que esta es la que menos se usa. Y lo que es unión con el hormigón, ya sea si estos paneles van sobre viga o en radier, se ocupan primero hay unas soluciones que también las tiene Rotoblas, que son una cinta que son como una especie de goma, que me ayuda a proteger para que no suba el agua por capilaridades del hormigón hacia la madera. Y claro, de hecho se usa también para tabiquería, para evitar la infiltración.
Acá vemos distintas soluciones. Esta es, si no me equivoco, esta es la que se ocupó en el edificio de la Columbia Británica, que son al final unas piezas, unas placas metálicas que se apegan tanto al hormigón como al panel. Esta también lo que les decía, la escuadra, y la otra que es la T, siempre usando entre medio esta cinta aislante que les decía. En cuanto al uso de BIM para este diseño, ya le había mencionado un poco esto de los beneficios que nos trae. Si vamos a diseñar un edificio CLT que va a ser construido, se requiere un alto nivel de detalle. Logrando esto, primero logramos desde un modelo extraer toda la modulación de cada uno de los tipos de paneles que se van a utilizar de manera precisa, que puedan ser en el proceso de prefabricación, puedan ser cortados, o sea, ya vienen con todos los vanos listos. Además, el sistema de unión que se va a utilizar panel con panel. Y lo que es muy importante es la planificación del montaje y la estructura. O sea, desde la fase de diseño, planificar cómo se va a construir esto, ya que esta información también tiene que recibir la fabricante para que sepa con qué paneles empezar, en qué orden, para que pueda ir abasteciendo la obra en el orden adecuado para que todo esto se pueda ir montando y no nos pisemos la cola en que llegue un panel y nos falte otro y no empecemos a atrasar. Una diferencia entre usar BIM versus usar una planimetría tradicional CAD es que podemos encontrar problemas que en el plano no los vamos a ver. Por un tema de visualización, al final de imaginación, del replanteo de sus planos. En el modelo 3D, como es un modelo constructivo, nos vamos a ir encontrando con distintas problemáticas que podríamos haber pasado por alto. Acá les doy este ejemplo bien bastante simple en que hay encuentros de muros que están dilatados. ¿Y qué implica esto? Es el visualizar en el momento de modular el edificio dónde voy a generar el corte. O sea, si yo por ejemplo este muro, eso es planta. Esto es una vista en planta. Si este muro lo hubiese proyectado hasta el exterior y este otro muro que viene verticalmente hubiese llegado a encontrarse con el que está horizontalmente, en terreno hubiese visto el problema de que no puedo después apernar in situ, o sea, se podía apernar el primer encuentro de muros, pero después genera una dilatación y no tengo cómo hacer la unión. Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de cosas, de ir viendo cómo hago los cortes, porque también, si me equivoco, ya no hay marcha atrás, porque los paneles vienen listos y vienen calibrados, exacto, no nos da para ir jugando para ver qué podemos hacer. Acá hay un pequeño ejemplo de soluciones que se pueden hacer con BIM, que es ya con un edificio modulado. Esto es una simple casa, pero es la misma idea. Es ver, puedo tomar estos paneles y ver en qué forma los puedo ir ordenando en su construcción, haciendo un 4D, o sea, metiendo el tiempo, para darle después un sentido a esto y lo que les decía, después ver en qué orden fabrico y en qué orden monto. Lo que no les dije que todas estas soluciones que se hacen de BIM pueden ser exportadas a CNC. O sea, desde un modelo estoy generando la planimetría, la visualización 3D, la información que puede ser utilizada en obra y en fábrica, una correcta modulación, y puedo hacer todos los archivos de CNC para el corte que se usan en la fabricación de los paneles. Ya, pasando a ya meter la mano en la masa, lo que es el proceso de modelación con CLT, perdón. Bueno, este edificio que está acá, por si acaso, es un edificio que modelé yo. Es un edificio construido real, pero que originalmente fue una solución de tipología mixta que lamentablemente no tuvo CLT. Pero se hizo todo un primer piso de hormigón, después el segundo piso era de estructuras metálicas,
Y esta nave, bueno, tenemos este pabellón, este otro, acá tenemos la dilatación, acá se forma la dilatación que les mostré de ejemplo, y todo este núcleo central es una multicancha que efectivamente se hizo en madera laminada, ya que eso nos permitía lograr grandes luces, más o menos 27 metros si no me equivoco. Entonces yo después me planteé y dije, oye, si esto se hizo en hormigón, en acero, y bueno, me consta que constructivamente hubieron muchos problemas en el proceso constructivo, por problemas de hormigonado, que los obreros, los trabajadores que teníamos no eran muy buenos por el sector y tendían a cometer muchos errores. El contratista también se equivocaba mucho, entonces hubieron muchos paneles moldajes que se rompieron, reventanas de hormigón, después hubo que gastar mucho tiempo en reparación, bueno, todo lo que implica en costo. Entonces analicé la opción de cómo hubiese sido ver hecho este edificio CLT. No voy a ir al detalle de este proyecto en sí, pero como dato les digo que más o menos llegué a la conclusión de que si lo hubiésemos hecho en CLT hubiese salido un poquito más caro, lamentablemente, un 0,30 y algo por ciento en costo total de construcción. Pero analizando los gastos generales, o sea, costo total. Pero hubiésemos ahorrado más o menos, digamos, estimé más o menos 15%, 15 a 20% de ahorro en el tiempo de construcción. ¿Perdón? ¿Me va a hacer una pregunta? Que le escucho un poco mal. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, dígame. Vos decís que si se hacía el CLT salía más caro, pero sí porque la tecnología todavía no tiene un costo competitivo, ¿no? Exactamente, para hacer esto tuve que hacer muchas estimaciones y también basarme en precio europeo. En este momento ya teníamos de antes una empresa que hace madera laminada y CLT, pero de una forma bastante artesanal y con paneles cortos, que al final sirven más para construcciones pequeñas, tipo casa. Claro. Pero ya hay una empresa que armó una planta ya para hacer CLT masivamente, pero es bastante nueva. Así que me tuve que basar en precio europeo y estimar primero los ahorros en el tiempo, cómo afectaban a los gastos generales, considerando que como mi criterio fue cómo sería hacer esto en Chile en una situación de un estado inicial de construcción en CLT, en que aún la experiencia no hay tanto conocimiento, la productividad no sería tan buena como lo esperaba, o sea, no podría la primera definitivamente lograr un 30% de ahorro en el tiempo. No usar herrajes complejos, ya que herrajes especiales son más caros. Si me permiten ahorrar tiempo, acá, bueno, hay muy poco lo que hay, o sea, significa traer eso de herrajes de Europa y eso me puede tomar tiempo, pueden haber errores en una publicación y después nos falta un herraje y hay que volver a traer más, qué sé yo. Entonces tuve que hacer una serie de consideraciones pensando en hacer este edificio un estado inicial de construcción de CLT que ya existe, pero está recién partiendo. Sí, una pregunta, ¿en Chile ya hay obras de CLT, viviendas o un edificio un poco más grande? A ver, la empresa pequeñita que les decía es Crulan, que estaba tratando de divulgar el CLT en todas las charlas y seminarios y encuentros que hay de madera. Ellos han hecho unas casas, unas poquitas casas, pero creo que lo más grande era en torno a unos 400 metros cuadrados, no más que eso. Se suceden con nosotros, en Chile. Bueno, el tema para lo demás y todo. Claro. Pero hay un proyecto que no estoy al tanto si ya empezaron a construir el primero de los edificios, pero son unos jardines infantiles. Es un proyecto colaborativo que se hizo entre la Universidad de Bio Bio, esta empresa que es Crulan, y JMS, parece que se llama, no me acuerdo, que es la empresa de cálculo que trabaja de la mano con Crulan.
que desarrollaron un proyecto de hacer me parece que 5 jardines infantiles en la zona central de Chile, en distintas ciudades. Hay uno de esos que se va a hacer acá en Santiago. Y bueno, esto debió haber partido el año 2017, si no me equivoco, o comienzo del 2018, pero bueno, como todo se ha ido atrasando. Pero ahora hay iniciativas más bien académicas, o sea, ya se está capacitando gente por parte con financiamiento del Estado, las universidades están trabajando en esto, las corporaciones madereras también ya se están interesando en usar el CLT en Chile. De hecho, no me acuerdo si CMPC me parece, tiene su casa, uno de sus edificios lo hizo con madera laminada en CLT. Yo estaba con ganas de ir a nosotros, acá, yo estoy cerca de Uruguay, más cerca de Uruguay que de Chile. ¿Ya? Y estaba queriendo ir justamente, en Uruguay se hizo un hotel de 3 pisos, todo esto en PLT, que se trata totalmente del hotel de Italia. Wow, yeah. Toda la estructura se trata de Italia. En una zona, digamos, que es una zona de Uruguay de turismo internacional de alto nivel adquisitivo. Ajá. Y bueno, ahí en el chat puse el link. Ah, excelente, le voy a echar una mirada. Ahí está. Lo más probable es que haya habido de por medio financiamiento de Rotoglass, que son italianos de hecho. Sí. Exacto. Sí, es una cadena, empresa forestal BIC. Ya, no conozco. Sí, entiendo que es una empresa conocida. Ya. Bueno, aquí en el grupo tenemos, por ejemplo, a Paula, que, como decía, ella está trabajando como asesora justamente de un proyecto académico que es de la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Maule, que están desarrollando un prototipo en CLT. Y que, bueno, va a ser construido, pero va a construirse una parte de un proyecto más grande como de un edificio, o sea, se va a construir un departamento. Por ejemplo, pero son iniciativas académicas que hay en este minuto, al menos. Ya. Bueno, continuando, les decía que vamos a empezar ya a modelar un CLT. Hay una serie de criterios que un orden de trabajo que vamos a seguir. Primero es el modelamiento masivo geométrico, o sea, lo más fácil es primero hacer toda la masa de madera y luego se procede a modular, o sea, hacer todos los cortes que haya que hacer. ¿Perdón? No. Ah, ok. Y para esto hay que seguir una serie de criterios que les voy a ir mencionando en cada minuto. Un dato aquí importante que les digo de antemano para que ahora vayamos partiendo tomando como base esta pequeña casa que les hice en el template como ejemplo, es, como les decía, la madera y el agua son enemigos, por lo tanto la madera nunca debe tener contacto con el terreno. Por lo tanto, la madera siempre sobre cota de radier o NPT. ¿Ya? De hecho, acá esta imagen es del ejemplo del edificio que desarrollé en que están las fundaciones y luego los muros que eran de hormigón se transformaron, pasaron a ser como sobre cimientos hasta la cota radial y desde ahí empezó a hacerse vamos a abrir ahora Revit con la plantilla que les decía. Tenemos las 7:30. Tú me avisas cuando se vuelve. Ya, esta casa primero la hice con muro y losa de arquitectura. Son todas genéricas, ya no hay ninguna material por medio, es solo para seguir la geometría, la masa. Los muros son todos de 20 centímetros y las losas de 15. Vamos a trabajar desde radial hacia arriba, desde los muros. Ya, si vamos acá al proyecto Bowser, vamos a partir con el primer nivel.
Acá tenemos la planta del primer piso. Si queremos, si nos molesta un poco la visualización en Radier, podemos hacerle clic, marcarlo y podemos simplemente ocultarlo. Hay distintas formas para ello. Una sería desde acá poner Hide View, o sea, ocultar el elemento, o ocultar la categoría si queremos ocultarlas todas. Otra sería desde acá ocultar temporalmente. O la otra, que es la que tiendo a usar yo más para cuando estoy trabajando con las plantas, es escribir con el teclado BB, con B corta, o BG, es lo mismo. Se me abre el Visibility Graphic, donde puedo, la tabla donde puedo editar todas las visualizaciones. Y de acá me voy a Floor, que por si acaso, por si lo tienen en español, acá está Floor, si lo tienen en español, nomás traduce como suelos. Entonces sea losa, sea lo que sea, le pone en español suelos. Acá podemos, o bien, si le marco el clic, puedo ocultarlo, o puedo darle un grado de transparencia también. En este caso lo voy a simplemente ocultar. Ahí está. Ahora tenemos la vista solo de lo que es muro. Cuando se hace un modelo combinado que tiene tanto arquitectura como estructura, vemos que acá, tal como les mencioné en la clase pasada, tenemos elementos que son de arquitectura como muros, pilares, y acá en Flor tenemos para las losas, y las mismas se repiten en estructuras. Esta yo la hice con arquitectura, eso significa que a esto yo después podría editarlo y empezar a aplicarle las capas, por ejemplo, decir cuál es el revestimiento exterior, o darle un espacio, por ejemplo, si hay un muro ventilado, puedo poner el revestimiento interior. Por ejemplo, por dar un ejemplo, tengo esto, lo puedo duplicar y editar como muro casa CDT. Y en editar, puedo empezar, acá el core boundary es lo que es el núcleo de este muro. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, empezar a editar y crear, empezar a poner capas que sean por fuera y por dentro del núcleo. El núcleo generalmente es lo estructural. Y acá yo le pongo esto, por ejemplo, ya por ejemplo, acá que quiero hacer una capa de aire, si es como un ventilado, por ejemplo, no sé, 5 centímetros. Después le puedo hacer un finish, que sería una terminación, y puedo darle esto desde acá una materialidad. Por ejemplo, no sé si tengo un siding. Pero el CLT conviene dibujarlo como estructura. El CLT se hace en estructura, sí. Entonces aquí ya voy a ocupar este que tengo acá, lo voy a subir, por ejemplo. Le pongo, por ejemplo, un espesor, 1 centímetro. Y por ejemplo, vamos a hacer, digamos que vamos a hacer un muro de CLT de 15 centímetros. ¿Ya? ¿Sí? ¿Perdón? ¿En qué unidades de medida? No sé si me puedes repetir, no lo pude escuchar bien. ¿En qué unidades de medida? ¿En centímetros, milímetros? Está en centímetros, pero como les dije en la clase pasada, escribiendo, perdón, desde fuera escribo UN y acá me aparece la unidad de medida, está todo en centímetros. Trabajamos en centímetros. ¿Ah? Trabajamos en centímetros. Sí, está en centímetros. Igual, si uno desde UN lo cambia a milímetros, va a trabajar todo en milímetros, lo transforma, no hay ningún problema. Entonces les decía que vamos a usar un panel de... Oh, se me borró lo que había hecho. Duplicar, entonces muro, arquitectura, CLT. Vamos a dejar entonces el de 15, lo que va a ser el panel de CLT, lo voy a dejar así temporalmente. Vamos a poner, por ejemplo, una capa de un muro ventilado. Eso lo hiciste como arquitectura. Sí. Los muros que son estructura no me dan esta funcionalidad de hacer la capa. Claro. Finish 1, bajo.
Se le quede 15 entonces. Sí. Claro. Aunque no lo crean, existe también el material aire. La fachada de Pilates. ¿Sí? Por ejemplo. Esto le voy a poner otra terminación, voy a hacer un yeso de cartón. Gypsum. Se voy a poner bien. Voy a ver, perdón, esto nunca he hecho prueba pero de ponerle aire al. No sé si lo vemos de cerca, entonces en esto que es aire, vamos a colocar el CLT. ¿Ya? Eso lo dejaste como el núcleo. Sí. Cuando uno hace este tipo de edición, es importante ver las condiciones de borde. Voy a hacerlo, perdonen, con todo el muro, lo voy a hacer con el muro perimetral solamente. Tengo el muro de fachada, ya que tenía un side. Y este. Lo vamos a cambiar al que creen. Acá por si acaso se ve que quedó para el otro lado, significa que quedó el exterior hacia adentro. Cuando pasa eso, yo le hago clic, presiono la flechita y lo invierte. Ahí está. Acá lo mismo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Le dejaste un revestimiento exterior, aire y volcanito por dentro. Sí. A estos muros voy a volver a marcarlos. Voy a marcar el tiro todos. Los voy a dejar a eje, a los ejes que están marcados. Por defecto, cuando uno traza muros con Revit, aparece como condición de borde, acá lo que dice Location Line, dice Wall Center Line. Eso significa que el eje del muro está en la mitad del espesor de este muro. Pero en este caso yo lo que quiero es que el eje del muro vaya por el centro del núcleo, que es donde va a ir mi panel de CLT. ¿Ya? Entonces esto yo lo cambio a Core Center Line. Y acá ahora los marco y ven que ese puntito me está mostrando dónde me hizo dónde está trazado el eje. Entonces, bueno, no se me movió automáticamente, voy a tener que, acá me marca los ejes del muro, voy a tener que llevarlo a eje. Tengo ahí, esta no estaba eje, así que lo voy a dejar ahí nomás. ¿Estáis desplazando el muro? Lo estoy desplazando para que quede el eje que es justo en el eje del. Eso, perdón, me pasó porque si voy para atrás, cuando uno traza un muro, voy a hacerlo acá. Lo voy a trazar en este eje. Me aparece este candadito. Justo. Le voy a quitar el shine. Ahí. Me sale este candadito. Si yo lo marco, ahí quedó ligado el eje. A estos muros los tracé rápido, así que no los dejé ligado al eje. Los dejé con el candadito abierto. Por eso no, si lo hubiese dejado ligado, al trazarlo me lo hubiese cambiado. Son los constraints o como la. Se me olvidó la traducción de esto. Es. Restricción. ¿Perdón? Restricción. Las restricciones. Las restricciones que uno determina para los elementos. Entonces, si ya está bien, el otro lo mismo. Ahí está. Vemos cómo vamos variando. Esto lo estamos haciendo solo en el primer piso por si acaso.
Si lo veo en modo render, ahí se nota mejor la diferencia. Ya, entonces ahora vamos a trazar el panel de CLT. Para ello, está por eso. Ahí sí. Ya, para ello, dentro del módulo de estructuras, voy a trazar muros. ¿Ya? Acá buscamos la familia, acá yo le puse esta familia de muro de CLT, vamos a ocupar un CLT de 15, les decía. Para hacer esta familia la pueden, no, por si acaso, las familias de muros y losas no pueden guardarse como archivo RFA, por familia. La única forma de compartirlo es tenerlo o en un template o en otro modelo, y uno tiene que, por ejemplo, si está en otro modelo, abre el modelo nuevo, deja los dos abiertos y uno selecciona desde el listado de familias, acá. Lo busco, por ejemplo, por ejemplo, ya, si hago con el clic en secundaria no me da la opción de guardar, la única forma es copiarlo. Lo copio y después voy al otro panel, al otro modelo, y puedo apretar control V, que es pegar, y me voy a pegar la familia en mi archivo. Acá ya lo puse en el template, por si acaso. Y ahí, bueno. Elegiste el muro de 120. 150. Fue el espacio que le dimos al muro de arquitectura. Para hacer esta familia, básicamente, si vamos a dar zoom, se ven las 5 capas. Para hacer este material, por si uno lo quiere hacer manualmente, sería hacer dentro del núcleo, hacer la cantidad de capas que se usa finalmente en el CLT. En este caso, es mejor hacer el dibujo de las capas. Claro, pero son todas estructurales. Esto está marcado una, pero no importa. Uno le pone el espesor y el material. Yo hice un material que se llama CLT. Justo antes, al comienzo me preguntabas por crear materiales. Por ejemplo, para hacer este material CLT, también yo voy a crear un alternativo. Por ejemplo, antes le había mostrado que había tomado el Pine, de acá abajo, que en mi librería lo llamo, lo traigo hacia acá. Por ejemplo, tengo este Radiata, y yo puedo, por ejemplo, duplicarlo y le voy a poner CLT, no sé, versión 2. Y esto ya con llamarlo de otra forma, cuando después saque las publicaciones por material, me aparece como CLT versión 2. ¿Cómo se puede colocar en la característica que quiera? Claro, y acá ya puedo, por ejemplo, jugar a cambiarle la vista o el color, por ejemplo en Graphics, le puedo poner acá, usar otro color, o en el ejemplo de la que se usó originalmente, usar un diseño como una textura. ¿A esa ventana cómo llegaste? ¿La de material dulce? ¿Esta? Sí. Cuando uno se clica acá en el material. Sí. Entonces acá uno puede ya editar, por ejemplo acá en el cut pattern, que significa que esto, cut pattern es cuando yo lo veo en corto, qué patrón de dibujo se abre. Acá se abren líneas diagonales. Acá en foreground, este patrón es que es un patrón madera, significa que si yo veo este panel desde fuera, exteriormente se va a ver como con este diseño de madera. Y uno le puede dar colores, o sea, todo es personalizado. Ya. Voy para atrás entonces. Ya, entonces escogí mi familia de muro de 150. Le voy a poner el core centerline, aunque en este caso da lo mismo, porque el core está en el exterior del muro, así que lo mismo core to core. El nivel de base, que va a ser el nivel 1 desde 0, lo vamos a llevar a nivel 2. Ojo a esta información. A diferencia de la construcción con hormigón, el hormigón normalmente, si uno ve los planos de cálculo, las losas van dentro de los muros o vigas, ¿ya? En el caso del CLT es lo contrario, o sea, muros y vigas, por ejemplo, si voy a ocupar una losa de 15 centímetros también,
muros y vigas deben quedar 15 centímetros bajo el nivel 2. Y luego sobre esto, como tapa, va el CLT, que es lo que les mostraba acá, en esta imagen, que fue... acá estaba transformando familias y como era originalmente hormigón, la losa estaba metida dentro de estos muros y bueno, hay que subirla, o sea, bajar los muros y dejarlo como tapa. Siempre el CLT se trabaja apoyado sobre una estructura de muros o vigas. Y esto me hace recordarle solo en cuanto a lo que es cálculo estructural. Por ejemplo, para el edificio del Brook Commons, el de la Columbia Británica, como son edificios de mucha altura, si uno analiza las cargas que se generan desde arriba hacia abajo, entre más voy bajando, o sea, entre más pisos tengo hacia arriba, la carga cada vez mayor. Entonces eso podría generar una falla estructural por la carga que se está aplicando sobre un panel de muro. ¿Ya? Claro, pero al final se vuelve impráctico. Entonces la solución que hicieron fue crear un herraje, que de hecho les ayudó a acelerar el proceso de construcción, que crearon un herraje metálico donde se embuten al final los pilares de los marcos estructurales y las losas van también embutidas a este herraje. Al final es como un nodo, se hace un nodo de acero que me permite colocar todo lo que son las losas en los muros y así la transferencia se hace directamente pilar superior con pilar inferior, muro superior, muro inferior. Yo he visto también que colocan fierro tensado también para algunas de vigas. ¿Ya? Es como un post tensado que complementan lo desfavorable de las vigas y la dejan tensar. Yo he escuchado son puentes. El sensor también tiene una línea que lo usan en jardinería, no en CLT, que tiene resorte precisamente para el movimiento de la madera y para los sobreesfuerzos que tiene. Claro. Y colocan resorte como un sistema con tuerca y va tenso. Acá me estaba diciendo, por si no escuchan, creo que no escuchan a través de la videoconferencia, que Simpson, por ejemplo, tiene soluciones de tensores de acero que ya vienen listos para hacer un post tensado a estructuras de madera. Creo que esto se ocupa para mejorar el arrendamiento y lo que se usaban algunos puentes de madera laminada. Pero en estos casos puntuales, como ya es edificación de altura con CLT, ya las cargas son tan altas que hay que crear soluciones como la que hizo Brook Commons, o, por ejemplo, si después de Rotoland, si no me equivoco, creó un herraje que en verdad es la solución más cara, pero la que me permite industrializar más el proceso. Se llama parte con X, pero es un sistema que me permite como rompecabezas ir ensamblando cada una de estas piezas. O sea, todos los paneles llevan una oreja y se junta una especie de nodo de acero, y a ese nodo le puedo meter más distintos muros, vigas, pilares, losas, toda una pieza metálica. ¿Está todo bien? No sé por qué. No, es que digo en general, lo que yo hablo me escuchan, pero lo que él habla de allá probablemente no. No creo, sí. No alcanza el micrófono. Sí. Perdón. Ya, bueno, siguiendo. No sé aquí en qué quedé. Ya, les decía poner desde el núcleo, vamos desde el nivel 1. La altura va a ser hasta el piso 2. Nivel 1, nivel 2, acá en top offset. Eso significa que desde el nivel 2 yo voy a bajarme 15 centímetros, que va a ser el espesor de la losa. Entonces acá yo le pongo 15. ¿Ya? Y aplicar. Pero va a quedar asociado al nivel 2. Desde el nivel 1, mira acá, base constraint es la base, parte del nivel 1, en el 0,0. Y arriba va a llegar a 15 centímetros bajo nivel 2. Pero me refiero que va a quedar asociado al nivel 2. Al nivel 1. La cota superior sí. O sea, puedo cambiar a 4 metros y igual va a quedar con los 15 centímetros para... Es que cuando tú quieres darle una altura, por ejemplo, de acá, si yo quisiera hacer un panel que va desde el piso 1 hasta también el piso 2, acá yo le pongo, por ejemplo, hasta nivel 3. O le pongo
unconnected, o sea, sin ligarlo a ningún nivel, y acá yo le digo quiero un panel de, no sé, 4 metros de altura. Por ejemplo, acá como información siempre me dice, donde dice abajo que no se puede modificar unconnected height, me dice de qué altura finalmente queda este panel. ¿Ya? Entonces ahora podemos ir trazando por dentro. En 5 minutitos ir al break, ¿no? Mira, justo ahora que estamos empezando con los muros, pasemos al break ahora, ¿no? Ya, le aviso a la señora porque... Ya, miren, acá me dicen, estamos justo en la hora del break, así que vamos a detenernos unos 15 minutos, ¿ya? Y ahí vamos a seguir cruzando los muros, ¿ya? Así que nos vemos un ratito. Bueno, una preguntita antes, ¿puede ser? Sí, claro. Para entender bien, dos muros, uno que es como el muro del revestimiento y más metiendo adentro el muro del TLT. Claro, o sea, estoy creando un muro estructural dentro de un muro de arquitectura. Ah, perfecto, ahora entendí bien. Esto es válido también, por ejemplo, si estoy haciendo un modelo con tabiquería, por ejemplo, en que lo mismo, hago una solución arquitectónica con todas como lo mismo que hice acá, todas las capas que va a componer este muro, y luego a través de estructuras hago todos los tabiques, los pies derechos, la solera, etc. Y eso va metido dentro. Esto, después si podés mostrar de vuelta cómo está compuesto tu muro arquitectónico, las capas. Ya, sí, mira, voy a parar ahí. Esto lo hice ahora en el minuto por si acaso, pero por diseño nomás. Yo puedo hacer clic al muro. Este es el nombre de la familia que creé. Está. ¿Eso está en el template? No, esto originalmente voy a hacer, por ejemplo, el de interior. Esto era lo que yo estaba ocupando, que era Generic 200 milímetros. Exacto. Ya es genérico, no tiene ningún material, nada. Entonces yo tomé esto, lo dupliqué y ahí le puse un nombre cualquiera. Por ejemplo, muro interior. ¿Ya? Eso significa, al duplicar, significa que todavía existe el genérico de 200. Eso manejo bien. Claro. Y acá, perdón, ir para atrás. Acá en Edit, en estructura, perdón, me aparece el listado de las capas. Y acá puedo ir insertando varias, lo que yo requiera. Lo único que me quedó claro es el primer muro que justamente armaste, es la parte del centro dejaste hueco, dejaste como aire. Le puse, como material le puse aire. Ahora está perfecto. Sí. Acá hay distintas, acá uno pone de qué es lo que se compone, puede ser una membrana, Esto debería ser como la categoría. Claro, la categoría de esa capa. Y el núcleo es estructural, tiene que haber al menos una estructura, perdón. Y el material, yo le puse aire. Perfecto. Sí. Por ejemplo, a veces por ejemplo, si una casa de tabiquería, puedo hacer lo mismo, pero por ejemplo en el núcleo le puedo poner lana de vidrio, por ejemplo, lana mineral. Sí. Lo importante sí es que esté marcado como un material estructural. Ok, gracias. Ya. Ahí me sale la ropa cuando estoy cambiando los valores. ¿Cuáles valores, perdón? El que llega hasta el nivel 2, me sale que top constraint is invalid for the level. ¿Y qué es lo que tienes como condición superior? Llegar al nivel 2. ¿Y qué tienes como condición inferior? Nivel 1. ¿Sí? Dice nivel 1 desde 0, base 0. Sí, lo cambio, no. Esta es una mirada. Ya. Bueno, nos vamos al break mientras, unos 15 minutos. ¿Ya? Ya. Es que está marcado con una altura
cuando uno empieza a modelarlo un poco al comienzo, mira, aquí tenía el 1 y asume